para poder un poco determinar algún tema dar una introducción a la realidad social y política y económica de México, es importante tomar en cuenta parte de lo que nos dijo el Papa Francisco a los mexicanos, la parte que nos habla sobre la importancia de esta nación en un papel de mestizaje, yo diría complementario y sumamente directo, de no olvidarnos de los más necesitados, de los más débiles, de los más infortunados, y sí fortalecer el vínculo que como sociedad tenemos de forma natural. Por tanto, bien lo dice el propio Papa Francisco, por ejemplo, también cuando habló en Río de Janeiro, en ese Encuentro Mundial de la Juventud, donde nos habla de que el futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la propia caridad. El futuro, nos dice el Papa, nos exige una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, evite el elitismo y erradique la pobreza. Que a nadie le falte lo necesario y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad. Digamos, es el camino propuesto. Podríamos decir que esta es la agenda política, pero para poder entender a México hay que, dar un saque. El saque es, hay que entender que vivimos y tenemos un sistema, el sistema político mexicano, el cual, se engendra a partir del proceso revolucionario de principios del siglo XX, en esta etapa del famoso caudillismo, después del fin del porfiriato. Y después de este proceso encontraremos el gran acuerdo de la familia revolucionaria en un segundo momento, que es la conformación de otra cosa más que el PRI. Pero, es un acuerdo entre los grupos ganadores del proceso de la Revolución Mexicana y que llegan a un acuerdo político que durará durante varias décadas. Algunos economistas le llaman el proceso del desarrollo estabilizador. Otros llaman como el milagro mexicano. Lo que es un hecho es que este acuerdo, que termina por ahí de 1988, da inicio a otro proceso que se le conoce como la negociación entre la clase política o el camino democrático. Son 12 años donde la oposición política en México, la oposición política partidista, va ganando posiciones y el partido hegemónico va desconfigurándose, de tal manera que en el año 2000 llegaremos a la cuarta etapa, que se le conoció como la primera alternancia. Se buscaba, decían algunos, una transición, pero no cambió, porque el sistema político no cambió. Y encontramos en este proceso una dinámica de alianza versus contubernio. Son los 12 años de los gobiernos panistas, donde encontraremos algunas políticas públicas exitosas, pero también encontraremos una gran debilidad de la clase política. La falta a veces de un dinamismo de acuerdo, de ver realmente por la población, realmente de ver por el bien común. A esto llegamos a la segunda alternancia, que es el regreso del PRI, y estaremos a unos meses de llevar a cabo el siguiente proceso electoral, que podríamos ver si va definiendo o no al propio sistema. Lo que es importante entender del sistema político es que tiene elementos. Esos elementos no quiere decir que justifiquen lo que decía el presidente de México, de que los mexicanos llevamos en nuestro ADN la corrupción. No, me refiero a que los elementos del sistema son los actores, que son partes, son eslabones fundamentales desde el punto de vista jurídico, es decir, los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, lo municipal, lo estatal, lo federal, la parte de lo que podríamos denominar las reglas escritas del juego. Por otro lado, tenemos las reglas no escritas del juego, que por desgracia son las que dominan, y ustedes verán en una caricatura que vamos proyectando en este tema, cómo estos elementos, a veces los elementos no escritos del sistema, las reglas no escritas, son las que dominan. En este concepto de las reglas no escritas del juego tenemos el papel de los poderes fácticos, que a veces satanizamos a los poderes fácticos, pero son poderes que existen, son los que legalmente, jurídicamente no tienen peso. Pero aquí uno se podrá preguntar, ¿quién tendrá más poder, si Carlos Slim o el presidente Enrique Peña Nieto? Si, por ejemplo, la iglesia o el ejército no juegan un papel fundamental en la propia sociedad. Claro que lo juegan y son parte de esos elementos. También otro elemento del sistema político es la propia sociedad organizada en cuerpos intermedios, en partidos políticos, medios de comunicación que juegan un papel fundamental. Y por último, el otro elemento es la cultura política, que es, ahora sí, cómo vamos nosotros desarrollando nuestra dinámica propia. Los invito a que en esta reflexión de lo que veremos nosotros, del análisis ya directo en hechos concretos,
del caso mexicano. Pongamos atención a las diapositivas, no veamos los datos numéricos como algo frío solamente. Recordemos que atrás de cada estadística, de cada número, hay gente, hay personas, hay familias, hay sentimientos, hay sueños, hay vivencias. Veamos cuál ha sido el desarrollo de este país, cómo son los retos que nos encontramos desde el punto de vista económico, religioso y político. Pues les recuerdo que cualquier duda que tengan ustedes, pues la pueden hacer tanto en el foro o en mi correo electrónico que aparece aquí en este módulo de esta materia.